Hola a todos. Hoy vamos a retomar un formato que tanto en tanto ya sabéis que lo sigo haciendo, pero que últimamente no lo hago demasiado a menudo. Y el canal nació a base de ese formato prácticamente. Es lo que más hacía durante un tiempo, ¿no? O lo que hacía más a menudo. Y la verdad es que es interesante porque da pie a comentarios bastante finos. Y me da pie a hacer diana a veces con los temas de forma más, digamos, concretas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios vídeos donde hablo del cambio climático, o digamos, de las consecuencias del cambio climático, de todo ese tipo de, de acontecimiento que nos está ocurriendo últimamente con este asunto. Y a veces pongo sobre la mesa, pues, esto, ¿no? El último que hice, por ejemplo, fue que me quejaba del histerismo excesivo que había por un exceso de seguimiento de los medios de comunicación del tema, pero de forma sensacionalista, ¿vale? Es lo que el mensaje que quise transmitir. Que muchas veces se trata de una forma demasiado sensacionalista, ese tipo de cosas, ¿no? En vez de ser más científico, más pausado, más tranquilo y que hablen de verdad expertos, no periodistas, ¿vale? Con nula formación científica o casi ninguna. Entonces lo único que hacen son titulares o que asustan demasiado a la gente o al revés, o que tranquilizan demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, y es lo que reivindicaba en aquel audio, en aquel vídeo o podcast, es reivindicaba esto mismo, ¿no? Que la cosa fuera tratada de una forma más científica, más racional, más tranquila, ¿no? Y este hombre, no lo conocía, era Antonio Turiel, me vi toda la entrevista esa que dura casi 3 horas, en el sentido de la birra, que es un chico que miro de tanto en tanto. No es santo de mi devoción, ese chaval, porque tiene el perfil típico de los miles y miles de jóvenes hoy en día, una parte de los miles de jóvenes hoy en día, que es ese perfil podemita, entre comillas. Pero bueno, hay que reconocer que hace bien su trabajo, entrevista bien y de tanto en tanto saca buenas entrevistas, ¿no? O sea, en eso le felicito, ¿no? No es el perfil que a mí me gusta, no es el perfil que yo creo más, digamos, adecuado en muchos aspectos, ¿no? Lo encuentro demasiado blando, etcétera, pero bueno, poco incisivo, poco... Digamos que él nunca va a tocar las pelotas a nadie, ¿no? Siempre es el típico entrevistador que te deja bien al entrevistado. Lo cual no está mal, cuidado. Siempre y cuando se haga desde un poquito más para mí, de agresividad, un poquito más de querer sacar de quicio un poco al entrevistado de tanto en tanto, ¿no? O al menos sacarle 1 o 2 temas un poquito que le puedan molestar, ¿no? De alguna forma. Y para mí es demasiado, digamos, siempre a favor del que entrevista. Y el perfil de la gente que entrevista siempre es el mismo, ¿no? Es un perfil muy de izquierdas, muy de la izquierda, la nueva izquierda muy woke, muy todo ese tipo de cosas, ¿no? El Antonio Turiel, o Teruel, entra dentro del mismo enfoque. Es un científico del CSIC, yo ahí no digo nada. Además tiene pinta de saber lo que dice, es físico, teórico y unas cuantas cosas más, pero creo que su carrera principal es la de físico teórico, lo cual no está mal, es una buena carrera. Y de ciencias pues sabe seguro muchísimo, ¿no? Más que yo, desde luego, y más que muchísima gente, ¿no? Y entonces hay que escuchar a esta gente y me parece que aunque tengan ese perfil un poquito comunistoide y tal, no están mal. Además este hombre, por su edad, que es de la generación, pues una generación muy parecida a la mía, es una quinta estamos ahí muy cerca. Me gusta porque está criado en la misma época que yo. Y realmente se nota que en todo caso, es de la vieja izquierda. Woke no es, ¿vale? De hecho, ha formado familia, tiene 2 hijos, lo cual ya me da buena señal, me da buen feeling. Y es una persona que sus padres tuvieron, o sea, tiene 8 hermanos más, ¿vale? O sea, hermanos y hermanas, me imagino, pero... O sea, que proviene de una familia de la inmigración, está clarísimo, de los que se instalaron en Cataluña, ¿vale? De la época... de los años famosos 50, 60, provenían sus padres probablemente de una migración, digo yo, probablemente andaluza, aunque ahí me estoy atreviendo mucho, porque no he leído mucho su biografía. Pero bueno,
O sea, que el perfil del entrevistado por lo menos era buena. Y escuché toda la entrevista y la verdad es que bien. Tengo unos fragmentos, no voy a tardarme más porque si no me enrollo y los vídeos se me hacen larguísimos siempre. Tengo unos fragmentos que iremos escuchando como siempre los más viejos del lugar, ya sabéis cómo funciona. Y yo iré comentando la jugada, ¿vale? Así que vamos a ir sin más dilación al primer fragmento, que es muy interesante, porque nos da pie a un buen comentario. Vamos allá. Escuchemos al señor Antonio Turiel, ni Teruel ni no sé qué, Turiel, ¿vale? Vamos allá. Vivimos en un mundo muy tecnificado, en la que cosas que en realidad son muy sofisticadas y prácticamente mágicas las estamos dando por hechas como si fueran naturales. Y nos damos cuenta de todo el esfuerzo que ha llevado llegar a tenerlas y mantenerlas en este momento. La cantidad realmente ejércitos de personas que trabajan simplemente para mantener, por ejemplo, la electricidad, para mantener la luz. Y el grado de conocimiento... Eso me ha encantado. Este trozo me ha encantado porque es un tema que yo he comentado muchísimas veces en diferentes vídeos míos, en diferentes, sin tener la formación que tiene ese señor. Incluso cuando utilizaba el formato aquel de hablar con Bruno y con gente por el estilo, muchas veces lo decía, es que no nos damos cuenta de lo mágica que es la tecnología, ¿no? Que hacen cosas que para mí, que soy un chico, por ejemplo, que nació ya sin los teléfonos móviles, sin internet, sin nada, hay muchísimas cosas que a mí me parecen mágicas, que me parecen increíbles, ¿no? Que hoy en día pueda hacer ese podcast, por ejemplo, ¿no? Este vídeo. Claro, la generación que tenéis ya 30, 20, los que sois más jóvenes y que habéis nacido ya con este tipo de tecnología, pues no alucináis tanto, ¿no? Pero imaginaos también los que nacieron sin aviones, sin vuelos charter, sin aviones, sin poder desplazarse por el mundo con la velocidad que lo hemos hecho nosotros. Imaginar los que sin coche, etcétera, etcétera. O sea, de verdad que si alguien de la época romana naciera ahora, fliparía bastante, pero bastante, o sea, alucinaría bastante y para él sería un mundo como mágico, ¿no? A la velocidad que nos desplazamos, la cantidad de comidas que tenemos a disposición, un occidental normal, pero incluso gente del tercer mundo ya tiene cosas que los romanos ya soñarían, ¿no? Si muchísima gente en ese así llamado tercer mundo o mundo en desarrollo, etcétera, tienen teléfonos móviles, la mayor parte de ellos, o sea, quiero decir, o sea, solamente con ese artilugio ya fliparían muchos romanos, ¿no? Así que realmente y tienen acceso ya a coches motorizados, no con la cantidad y la calidad que tenemos en Occidente, básicamente porque no tienen buenas carreteras, pero los coches los tienen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en el mundo entero, digamos, hoy en día la tecnología está en todas partes, hasta en la isla más remota, te puedes encontrar un satélite, un teléfono satelital o incluso la red de internet vía satélite, ¿no? O sea que realmente es alucinante los progresos que tenemos y muchas veces no lo valoramos, ¿no? No valoramos lo alucinante que es este mundo en comparación con mundos anteriores, ¿no? En cuanto a tecnología, etcétera, y lo cual nos hace una vida muchísimo más cómoda, ¿no? Y me ha encantado que un científico de su renombre, con los estudios que tiene, pues todavía alucine de esa forma tan genuina, ¿no? Con la tecnología y lo diga de la manera que yo lo he dicho muchas veces y a veces se me han burlado incluso, ¿no? Como diciendo, bueno, este tío, ¿qué le pasa? ¿No? Tampoco es tan alucinante, ¿no? Es un resultado normal, de un progreso normal, bueno, pero para mí es bastante alucinante. Vamos a seguir con el tema. Que tienen esas personas. Se menosprecia este conocimiento, sobre todo desde perspectivas de gente pues con muy poca formación, muy poco ilustrada, pero con grandes dosis de arrogancia y de falta de autocrítica. Y aquí, bueno, el pequeño trozo ese sí, terminaba así, ¿no? También es otra cosa que con amigos míos y tal, gente también del CSIC, pero en otros ámbitos, un amigo mío, estoy pensando concretamente en un amigo mío que se llama Joan, hemos tenido muchísimas veces sí, porque el CSIC, ya sabéis, bueno, para los que no sabéis, son las siglas, no tiene nada que ver con la CIA, ni con el CNI, ni con... digamos, donde si tú tienes un título de doctor, de lo que sea, doctor en, puede ser, pues eso, en física o en lo que fuera, pues tienes derecho a veces a trabajar en un órgano que se llama CSIC, donde tienes acceso a otros científicos como tú y puedes, en tu ramo, en la rama del que seas doctor, si es física, pues con los físicos, si es doctor en, yo que sé, en filología, pues con los filólogos, etcétera, etcétera, pues comparte sus conocimientos en oficinas, donde se hacen trabajos concretos. Puedes tener una beca para hacer, yo que sé, una búsqueda para digamos, conseguir un estudio sobre lo que sea, ¿vale? Y eso es
CSIC, y hay muchos CSIC repartidos por todas las universidades de España, y normalmente es un departamento de alguna universidad, por regla general. También puede estar este organismo metido en otros sitios, pero por regla general siempre va atado a universidad, lo cual no quiere decir que sean universitarios, ¿eh? Los del CSIC ya no tienen nada que ver con la universidad, pero bueno, puede ser un anexo a la universidad, ¿no? Vamos para otro pequeño corte. Venga, vamos allá. Técnicamente tiene sentido, no vengas con cualquier chorrada. Yo en una comparecencia que tuve en un parlamento autonómico me plantearon una cuestión de decir, bueno, no nos gusta esta ley que se llama el cambio climático porque cambios climáticos a lo largo de la historia siempre ha habido, me decía la representante en cuestión, ¿no? Y yo digo, ¿de la historia qué dice usted? ¿De la historia geológica del planeta o de la historia de la humanidad? Porque digo, claro, porque cambios a lo largo de la historia geológica del planeta ha habido muchos, lo que no ha habido muchos es humanos. Y entonces, por eso... Ese corte me sirve para acabar con lo que había empezado. O sea, ese tipo de discusiones digamos, de si la gente tiene derecho a opinar de todo y de cualquier manera, evidentemente muchas veces hemos llegado a la conclusión con mi amigo Joan, ¿no? Y veo que con el señor Antonio llegaría a la misma conclusión, de que sí y no. Es decir, opinar de forma tajante, como hacen algunos youtubers, en las redes sociales, mucha gente que, sobre todo gente joven, ¿no? Muy arrogante. Cuanto más jóvenes son, más arrogantes son, que se otorgan como que ellos saben más, que los científicos saben más, que... O sea, tú puedes saber más con medio de comunicación. Yo, por ejemplo, que tú te pongas por encima de un periodista me parece bien. Si piensas que la opinión tuya puede valer más que la del periodismo, incluso mainstream, los periodistas que salen en la televisión y tal y cual, pues ahí, mira, puede ser que te equivoques alguna vez y que el periodista sepa más que tú, pero bueno, puede ser, porque los periodistas al final saben mucho de comunicar y poco más, porque realmente al final un periodista hace un poco lo mismo que cualquier opinólogo de estos profesional, ¿no? De cualquier todólogo, ¿no? Es decir, gente son prácticamente igual, y más del periodismo de hoy en día, que ha perdido muchísima calidad. Es igual que un tipo que está en el bar comentando la jugada, pero con un micrófono y una cámara, ¿no? Quiero decir, muchas veces son gente que no sabe de lo que habla, tienen 4 notas, han tomado 4 notas, 4 historias y a toda prisa tienen que hacer una entrada en la tele para poder rellenar el tiempo, una parrilla, y dicen cualquier chorrada que se les ocurra o apoyan cualquier chorrada o según la ideología de la cadena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí que tú opines sobre un periodista, un periódico, una columna, lo que sea, pues me parece bien, ¿no? Pero que ya hay gente que pretende saber más que un científico, eso ya me parece que hay que ponerlo en solfa, porque los científicos se pueden equivocar por su ideología, pueden exagerarlo, pueden el problema o minimizarlo según la ideología o tal. Es verdad que hay científicos malos que solamente estudian cosas que les va a dar becas, pero que estudian chorradas, ¿no? Hay muchos estudios científicos que no valen para nada, que son para tirar a la basura. Hay mucha producción científica, muchos papers, muchas cosas que se publican por ahí que solo son para el beneficio propio del científico en cuestión, es decir, para que cobrar su beca, su asignación, lo que sea, y realmente el trabajo en sí no vale mucho, es un copy-paste de otros muchos trabajos o lo que sea, ¿no? Y eso es verdad que ocurre en la ciencia y lo sé de buena tinta, además, ¿no? Pero también ocurren cosas, hay científicos que curran de verdad, ¿no? También porque hay científicos que curran directamente para empresas tipo Elon Musk, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que de verdad que les exigen resultados, ¿no? O sea, si un cohete ha de volar, y tú como científico tienes que hacerlo volar como sea, ¿no? Y entonces hay un equipo de científicos ahí que calculan la potencia del motor, la órbita terrestre, etcétera, etcétera, toda una serie de cálculos que hay que hacer. Que el ordenador ayuda, sí, pero como no sepas tú calcularlo sin el ordenador, estás jodido, ¿vale? Si hay un corte de luz, por ejemplo, vamos a imaginar, tendrás que sacar la ecuación adelante igualmente, ¿no? Con o sin ordenador, ¿no? Con una simple calculadora de mano, a lo mejor como ayuda, de pilas. O sea, quiero decir con esto que hay que saber, ¿vale? Y que hay científicos que hacen ciencia aplicada, ¿vale? No solo teórica, y que realmente sirve para cosas luego en el mundo real. Por lo tanto, yo creo que a un científico tampoco se le puede, así como así, vapulear, ¿no? Ni opinar sobre la ciencia de forma tan ligera. En eso le doy la razón, ¿no? Luego vamos a... a ver... Vamos a pasar a este corte. Hay un corte interesante también, que ahí le voy a meter un poquito de caña al Teruel, aunque me cae bien el chaval.
pero bueno, habrá que meterle caña también. Pues si no, me va a pasar como... Pero va a saltar la publicidad. Bueno, vamos a escuchar un poquito de publicidad, tampoco pasa nada. A ver. A ver, vamos hasta ahí. El corte lo tengo marcado aquí. Ahí está. Ah, pero ¿por qué me va para atrás siempre? A ver. Joder. Sí que está difícil hoy. Me lo está poniendo difícil. A ver. Ahora creo que lo tengo más o menos. 9. Mi mujer y yo trabajamos los dos. Ahora en este momento, porque hemos pasado por muchas cosas, en este momento con unos trabajos que están bien, unos sueldos que están bien, ¿vale? Y tenemos 2 hijos y un piso que, gracias a Dios, ya por fin lo hemos pagado. Claro. Esta oportunidad a ti no se te da. No, yo vivo solo porque tengo suerte de que me va bien y tengo un perro. Quiero decir, claro. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo no va a haber una regresión de la natalidad? ¿Y cómo no va a haber una regresión, yo voy más allá, social? ¿Cómo vas a conseguir que la gente no esté cabreada? ¿Cómo vas a conseguir que la gente no esté ilusionada? Que decir, una cosa que es importante para que una sociedad sea funcional es que haya ilusión. Sobre todo la gente joven tiene que tener ilusión, ganas de vivir, ganas de hacer cosas, ganas de comerse el mundo. Pero es que claro, el mundo tiene que dar oportunidades. ¿Qué sucede? Llegáis en un momento en el que el mundo está muy agotado. Y para mí no solamente agotado físicamente, porque yo te digo, a nivel técnico hay mucha cosa para hacer, mucho trabajo para hacer y se puede hacer muchísimas cosas. Para mí el problema fundamental es que está agotado conceptualmente. Porque estamos intentando estirar como un chicle un paradigma absolutamente agotado, que ya no es capaz de dar realmente una respuesta, que es esta idea del crecimiento infinito, y es la que nos está haciendo daño, o se está haciendo daño, y nos lo hace a todos en su conjunto. Entonces, hay que salir de este paradigma, pero además fíjate cómo cuando tú cuestionas el paradigma del crecimiento infinito, normalmente eres atacado con virulencia, sobre todo pues por qué personas eres atacado, gente que está muy bien establecidas dentro del sistema. Señores, con traje y corbata, no un pringao como yo que va con una camiseta con un indicador. Este corte es muy importante porque nos introduce creo que en el contexto de la principal argumento de toda la entrevista, ¿no? Este hombre, su gran argumento, él pertenece a lo que sería un vídeo que os hice hace mucho tiempo también de un francés que se llama... No me acuerdo si es Piketty o... Bueno, uno que sale con muchos... pertenece a toda la ola esa de los científicos que pregonan el decrecimiento. Decrecer, con D, decrecer, no crecer. O sea, el decrecimiento justamente, que tenemos que frenar el consumo, etcétera, etcétera. Normalmente, evidentemente, provienen de lo woke, de la izquierda y tal, pero, cuidado, que provengan de la woke de la izquierda no quiere decir que hay que demonizarlo todo y no escuchar a esta gente en algunas cosas, pero cuidado, porque ahí la izquierda tiene mucho que decir en sentido positivo, por ejemplo, ¿no? Incluso la nueva izquierda, ¿no? Veo que en ese aspecto no están demasiado desencaminados. Y más cuando te lo dice un científico, aunque sea woke izquierda. Es decir, sí que es cierto que ese consumerismo desenfrenado que nos viene de Estados Unidos, del capitalismo americano, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que carece de sentido en muchas ocasiones, ¿no? Porque te hacen tener millones de objetos, sobremedicarte, una serie de locuras que están cometiendo que se ven muy claramente en Estados Unidos y que en Europa se está exportando poco a poco. Por ejemplo, ¿por qué todos los Halloween tenemos que comprar nueva decoración? ¿Por qué tenemos que decorar incluso con miles de cosas de plástico y de chorradas la casa? Cuando puede ser una fiesta mucho más austera, mucho más tranquila, una cena con los amigos, 4 castañas y a lo mejor pues con una calabaza natural, bien dibujada, con arte, pues ya sería suficiente, ¿no? El consumo te obliga a tener 1000 objetos, 1000 historias, 1000 tonterías colgadas por ahí, etcétera, etcétera, que todo eso es dinero, son miles y miles de dólares o de euros que se gastan la gente tontamente para un día, una fiesta, una noche, ¿vale? Y así muchísimas noches durante el año, ¿no? Pero eso es un pequeño ejemplo nada más, o sea, que decir, hay así ejemplos de esos hay miles. Cuando es la excusa de una fiesta son otras 1000 excusas, ¿no? Para consumir sin parar, para renovar sin parar cosas, objetos, etcétera, electrodomésticos, etc. Entonces, pequeños electrodomésticos estoy pensando sobre todo. Entonces, claro, este hombre y toda esta corriente de él, lo que proponen es decrecer de alguna forma, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un pequeño, es una lástima porque en el corte creo que he empezado un poco antes que lo he hecho escuchar, donde decía que la natalidad también es una pena que esté decreciendo en ese caso porque no es el objetivo, ¿no? Que muchas veces ya sabéis que la conspiración, sobre todo los corte más de extrema derecha, ¿no? Etcétera,
de corte más ultraliberal, siempre te están liando con que lo woke también muchas veces es querer que no nazcan gente, no, tampoco hay que mezclar, es decir, habrá una parte woke que a lo mejor es así, pero la mayor parte de los woke y la nueva izquierda lo que te dicen es, no quieren que no haya nuevos nacimientos, quieren que la gente, siga creciendo, siga habiendo natalidad, pero todo ordenado, planificado y tal, con el Estado y según las necesidades de la sociedad, ¿no? Es decir, es decir, que al final, si te fijas bien, los científicos como él, no algunos, no hablo de gente loca, ¿vale? No hablo de gente alocada, de woques alocados, del mundo homosexual que a veces también lo distorsiona todo, etcétera. No, hablo de woques normal como él, digamos, heterosexual, con hijos, etcétera, que quieren el bien de su descendencia. O sea, woques que no están del todo estropeados de la cabeza, ¿vale? Y que no están desnortados. Esta gente es como todo el mundo, vamos a ver, solamente a diferencia de los liberales, de los ultraliberales o de la derecha clásica, ¿no? Que normalmente suele ser más bien liberal que antes de la derecha conservadora. Ahora, digamos, también es una derecha un poco woke, porque es una derecha nueva. Esto de que la derecha, todo el de derecha tenga que ser liberal, es una cosa bastante nueva, que antes no tenía por qué ser así, ¿vale? No se relacionaba la derecha con lo liberal, no siempre, derecha conservadora, en todo caso, pero era gente que normalmente en lo económico eran muy austeros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy en día la derecha tiene que ser súper liberal o incluso ultraliberal, ¿no? Cosa que no acabo de entender, pero bueno. El caso es que, sí, son los tiempos modernos, es el cambio, el aire del tiempo, ¿no? Es normal también que vayamos evolucionando, en cierto modo. Entonces, es el choque entre los ultraliberales, Estados Unidos, y China, ¿vamos? El modelo chino, que es un modelo donde el Estado lo planifica todo, pero para el bien de la población, es decir, no con objetivo solo, digamos, ideológico, que la gente piense exactamente igual que el líder, sino con el objetivo de que la gente esté contenta con el líder, porque precisamente el líder le proporciona el Estado, con un liderazgo, en ese caso, dictatorial, un eurofascismo, un eurofascismo, no, perdón, cuando hablamos de China, quería decir, porque me adelanto en los argumentos, un tecnofascismo, un gobierno tecnócrata, o sería también ecofascista, ¿no? Porque los chinos también, el día que se pongan a ser ecologistas, serán ecologistas en plan... Pero bueno, la palabra fascista vamos a quitarla, dictatorial, ¿vale? Claro. Y él, hay un dato que sale anterior al corte, donde te decía que él, eso era ahí... digamos que tenía 8 hermanos, que sus padres habían podido tener 9 hijos, él ya podía tener solo 2, pagar con mucho sudor y trabajando los dos, la pareja, su piso, y que sin embargo sus padres, teniendo 9 hijos, habían tenido bastante fácil el pagar su pisito, etcétera, etcétera. Claro, pero es que esto ahí obvia que se está metiendo en un jardín sin querer, sin casi darse cuenta. Eso era gracias al crecimiento económico, desembocado precisamente del tardofranquismo. Es decir, sus padres son hijos del tardofranquismo, de la inmigración en Cataluña, que era en esa época estaba a tope de industrias, y gracias a esto han podido tener 9 hijos y tenerlos todo para adelante y pagar su piso. Es decir, gracias a un crecimiento económico desembocado, porque el tardofranquismo ya era consumirista, ya empezaron la gente a tener todo el mundo un coche, etcétera, etcétera. O sea que, a pesar de ser dictatorial, no dejaban de ser una sociedad que se había vuelto capitalista y consumidora, por lo tanto liberal de alguna forma, ¿no? Y que promocionaba bastante el comercio, los autónomos, etcétera, y que la gente se autoempleara con pequeñas empresas, familiares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya estábamos en el consumirismo, ¿no? Ya estábamos en una sociedad consumista, ¿vale? Porque la gente, claro, tiene que dejar del viejo cliché de fascismo no sé qué y comunismo no sé cuándo. No, estamos en otra época, en otras historias. Está bien que sepamos de dónde venimos y quién es quién, pero digamos que sepamos que ya Franco, el tardofranquismo no era el fascismo que uno se imagina, era que el fascismo de Hitler incluso, ¿no? Era ya, a pesar de tener el nombre oficialmente como un Estado, digamos, nacional católico, que nunca fue fascista, Franco fue nacional católico, que es diferente a Mussolini, que era fascista de verdad, y diferente a Hitler, que era social comunismo, pero con el tinte nacionalista y racialista, ¿no? Que la gente se confunde mucho en todos esos términos, habrá que hacer un día una depuración de términos para que no confundamos las cosas. Es decir, aquí el mal siempre está en que las cosas sean dictatoriales, ¿vale?
y que impongan una ideología. Pero no os dejéis de engañar por la gente que siempre quiere ese maquiavelismo así fácil, ¿no? De partir las cosas en dos. No hay un dictador bueno porque sea de izquierdas y un dictador malo porque sea de derechas. No existe eso. Todos los dictadores son malos. Tengan una tendencia más comunistoide o más de derechistoide. Es igual. O sea, o liberal o ultraliberal. Es decir, si tú metes en plaza un dictador, normalmente la sociedad no va bien. Incluso si es una dictadura como en Irán, que es una dictadura, que es una teocracia, ¿vale? Así que no confundamos por ahí. Y ahí se metió un poco un berenjenal para mí, porque es verdad que por una parte te está diciendo que hay que decrecer, tal, por otra parte te está olvidando que sus padres pudieron tener 9 hijos, pagar un piso, tener un coche, mandar, por lo que veo, a alguno de sus hijos al que le interesaba estudiar a la universidad, porque, o al menos ayudarle, porque, o al menos dejar que estudie y no que trabaje y que contribuye a la economía familiar como era antes de la revolución esta industrial. Y en España antes del tardofranquismo, para trabajar en el campo, básicamente, se olvida de que eso se consiguió gracias a un crecimiento económico desembocado, justamente, y que no paraba de crecer España, no de decrecer, justamente. O sea que ahí hay un pequeño, en su estructura argumental hay un pequeño fallo ahí que habría que rectificar. Vamos a otro corte y voy acelerando ya un poquito porque eso me está haciendo largo. Creo que es interesante, pero largo. A ver. Bueno, creo no. Estoy seguro que es interesante. A ver, vamos a otro corte. Tecnológicamente, la tecnología está lejos de estar madura para hacer esto. Yo pienso que a lo mejor no va a estar nunca. No lo sé. Pero a lo mejor nunca lo estará. Entonces, claro, se está haciendo una tecnología que realmente quien se la puede permitir es el rico. Y el pobre dice, pues ya me están dando por saco otra vez. Con lo cual la reacción es, todo esto es un tinglado para robarme cada vez más. Con lo cual dicen, en conclusión lógica también, todo esto del cambio climático es un camelo que han inventado para robarme a mí. Y entonces, de una mala implementación de las medidas... Ahí habla, es muy interesante porque ahí está hablando de los coches eléctricos y todo esto, ¿no? Que están carísimos y que no se lo puede permitir cualquiera. Entonces eso hace que la gente tenga una tendencia a pensar que esto es un camelo, que es una mierda y que solamente lo del cambio climático lo han inventado para que haya más diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Lo cual es verdad, porque yo mismo, que soy hijo de proletarios, también lo he llegado a pensar. O sea, ahí acierta de lleno, ¿no? Hasta la lucha contra el problema real del cambio climático y el agotamiento de recursos. Bueno, aparte del agotamiento de recursos, de entrada ya la disimulamos porque si tú reconoces el problema del agotamiento de recursos, inevitablemente, claro, o sea, la cuestión de que todos los recursos son escasos. Y si los recursos son escasos, no puedes evitar que se plantee la cuestión del reparto. Eso es un tabú absoluto en un sistema capitalista. Entonces, como no quieres abrir ese melón, lo que haces es obviar que hay un problema de escasez de recursos. Es así de claro. Pero bueno, en cualquier caso, al final, como estoy diciendo, el modelo que se está proponiendo es un modelo que acaba siendo un modelo injusto y lo que consigues es una reacción de la gente de la calle, no contra el modelo, que es lo lógico, porque también estoy en contra de este modelo, por eso también me caen bofetadas por todos lados, sino contra el problema que justifica el modelo, que en realidad es la excusa que se ha utilizado para intentar proponer este modelo de continuación del capitalismo por otros medios, ¿vale? Ahí es importante lo que dice, porque aquí lo que se está asistiendo, y eso sí que lo he criticado muchas veces en mis vídeos, yo también, sin ser científico, pero lo he intuido y lo he visto, que al fin y al cabo todos los remedios que están dando ahora mismo a dejar de contaminar o contaminar menos o digamos que el calentamiento global se frene de alguna forma o lo que fuera, todo es a base de más consumo y de más capitalismo en realidad, porque venga, a los jóvenes hay que dejar que vayan con las motillos de combustión hasta que se compre el coche. Pues vamos a inventar una cosa, venga, patinete eléctrico, coño, batería, coño, consumo, coño, polución. Quiero decir, es que la gente no se da cuenta, es decir, esto del patinete eléctrico no es más que un engaño más, y es más consumo, más dinero, porque al final hay muchos jóvenes que tienen la bici, el patinete y la moto igualmente. O sea que es maquillaje, ¿no? Igual que los coches eléctricos. Hay mucha gente que tiene el coche en combustión y el coche eléctrico, o el coche híbrido, que es combustión y eléctrico. Es decir, al final es consumir más, dos motores en vez de uno bajo el capot, etcétera, etcétera. Vamos. A mí esto me preocupa, porque el cambio climático es real y porque el problema de agotamiento de recursos es real. Y de hecho,
son mucho peores que lo que la gente se piensa. Pero se habla, se diluye en medio de toda esta discusión absurda de ponme allá un panelito más o vamos a poner más coches eléctricos, más cargadores o más no sé qué. Es que me gustaría que dentro de esto compartas cuál es la alternativa que tú planteas lo más explicado posible para que no tengan idea del concepto. Es muy sencillo, ninguna. Eso es buenísimo. O sea, le dice el tipo, bueno, pero tú qué alternativas planteas, ¿no? Porque claro, todos los como tú, que sois así catastrofistas y tal, y que decís lo mal que vamos, que no hay con recursos, ¿sabes? ¿Tú qué planteas? No y dice nada, no planteo nada. Eso es un poco lo que se le reprocha a toda esta gente, ¿eh? Y yo también, ¿eh? Y a él también, ¿eh? De hecho, es decir, está muy bien advertir, está muy bien avisar, pero luego hay que plantear también soluciones. Que luego lo corrige más adelante, ¿eh? Lo corrige más adelante en la entrevista. Y da unas razones de por qué no plantea alternativas bastante interesantes, porque él, digamos, plantearía alternativas si nos convertimos en una especie de China, ¿vale? Luego tiene un poco de lía, o sea, todo lo bueno que es como científico tiene bastante empanada en su estructura, digamos, argumental, ¿eh? Sobre todo cuando habla de política. Es decir, porque él no se da cuenta, pero él lo que está pregonando es una China. Es exactamente el modelo chino dictatorial. En ese caso él está pregonando más una tecnodictadura, es decir, donde él y gente como él serían los dictadores, de alguna forma, que dijeran a la gente cuántos hijos pueden tener, planificándolo todo. Quiere una economía planificada y un Estado que planifique la vida de sus ciudadanos. Lo cual, cuidado, a mí me puede parecer bien si eso sirve para que entrar en un cierto orden, en una cierta racionalidad. Pero claro, luego no te quejes de que eso se convierta en lo que él dice que se podría convertir el mundo, ¿no? En una especie de ecofascismo, pero es que el ecofascismo eres tú, es que él no se da cuenta que él es parte del ecofascismo. Lo que pasa es que como él tiene pensamientos de izquierda, se cree que está fuera de esto, pero es que, repito, aquí el problema es establecer una dictadura, y en eso sí que estoy con los ultraliberales tipo Milei y toda esta gente, es decir, o incluso Donald Trump, es decir, cuidado con esa gente porque no se dan cuenta que ellos también pregonan una dictadura. Es decir, lo que pasa es que es una dictadura pues ecofascista, en ese caso, o ecocomunista, llámalo como quieras, porque ellos tienen como repelús a asociar dictadura con comunismo, pero es que es igual de dictador un comunista que un fascista, perdona. Y eso es una cosa que nunca dejan claro, ¿no? Así que ya vamos adelante a 1:50, a ver qué había ahí. A ver. Estamos tendiendo, ¿eh? Es un estado en el cual, digamos, se toman medidas que realmente consiguen ahí viene la empanada. Los límites ecológicos, que consiguen que no restren límites y que realmente sea sostenible, pero lo hacen de una manera autoritaria, represiva y evidentemente con una distribución injusta de los recursos, los cuales una élite tiene acceso a mayores recursos y la mayoría queda desposeída, pero como hay evidentemente pues una imposición autoritaria y represiva, pues se puede mantener. Y esto es un poco... Y ahí es la definición que tiene él de ecofascismo, pero es que no se da cuenta que esto no va a pasar, es decir, y si pasa, pasaría también y ya pasa, de hecho. ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es Rusia? ¿Qué es China? ¿O qué es actualmente cualquier régimen de ese tipo? Si no son, digamos, dictaduras, ¿no? No las puedes llamar fascista porque se supone que no son fascistas, digamos, como lo mantiene el término, pero es que son dictaduras y se pueden decir ecocomunistas si quieres. Bueno, Rusia desde luego no entraría en ese tema, ¿no? Ni China actualmente ni Venezuela, o Venezuela sí entraría porque no es un estado fallido donde ya no se fabrica nada ni se emite polución a lo mejor a la atmósfera más que los campos de petróleo que les fallen porque no son capaces de hacer circular ni coches, ¿no? A lo mejor con esa economía tan popérrima, igual que Cuba, ¿no? Entonces podrían ser, digamos, ecocomunistas, ¿no? Dictaduras ecocomunistas, pero en esa medida, que son un fracaso. Pero los demás, Rusia y China, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y China, que se le supone un corte de izquierda, ahora mismo está siendo, súper dictatorial, ¿no? Entonces, claro, este hombre, como muchos de izquierda, pecan de querer meter siempre la dictadura en su imaginario, digamos, más distópico. La dictadura siempre es un fascista, tipo Hitler, y que da igual si es un fascismo como nacionalcomunismo, como era él, o nacionalsocialismo, o si es ecofascismo, pero siempre es fascismo, ¿no? Y sin embargo no se dan cuenta que los mayores fascistas muchas veces son ellos, porque si escucháramos a ellos, ahora mismo lo que habría que establecer es una especie de dictadura ecologista para establecer el correcto funcionamiento de la sociedad, ¿no?
Ya te digo, lo cual, bien pactado y bien de esto, a mí no me puede parecer hasta bien. No que sea dictadura, pero que sí que haya una cierta planificación en la sociedad, ¿no? Pero no con dictaduras. Y él, de alguna forma, no se da cuenta, pero la promociona de una forma o de otra, ¿no? Y eso es un poco lo que siempre les reprocho a esta gente, ¿no? Y luego, claro, el colofón es este, ¿no? Vamos ahí. Cuando le dice, pues entonces, que ya verás, es ahí bueno también. Y ya con eso acabamos, ¿no? Se podría ahorrar simplemente si hubiera un mejor acondicionamiento de los hogares. Y a veces incluso con medidas de mejora muy simples, no muy costosas económicamente. Y en parte, una pequeñísima parte de los fondos de Generation se está destinando a obras de mejora, que no todas son las más adecuadas, pero bueno, de acondicionamiento de los hogares. Pero luego vas a mirar, por ejemplo, el caso de los hogares, el consumo puramente doméstico de energía, esencialmente es electricidad y gas en los hogares en los que se consume gas. Pero me parece muy equivocado, el corte es un poco más para aquí. Ahora. En Galicia las pesquerías, las marisquerías ahora mismo están en una situación muy comprometida porque está habiendo claramente un cambio de circulación, está cambiando la estacionalidad de la producción de las algas, con lo cual está afectando pues es la base de la alimentación de los moluscos, los mariscos y demás que tienen allí, con lo cual hay algunas marisquerías que están desapareciendo. Y bueno, pues pero es un fenómeno de mucho más alcance y mucho más global. O sea, bueno, lo que estamos viendo son cosas bastante terribles, ¿eh? ¿Tú crees que a lo que estamos haciendo es acercándonos más a ser un peligro para la vida del planeta? Ya lo somos. ¿O a ser un peligro para nuestra propia existencia? ¿Pero qué es en mayor medida? A ver, yo creo que la vida del planeta va a continuar, pase lo que pase, ¿eh? Entonces yo creo que el mayor problema es que nosotros estamos haciendo el planeta invivible para nosotros. O sea, muchas veces cuando decimos salvemos el planeta, no estamos diciendo eso, estamos diciendo salvemos nuestro hábitat porque a lo mejor no somos capaces de vivir nosotros después. Entonces la vida va a continuar. Ahí está. O sea, esa es la conclusión que yo siempre digo. Es decir, lo que se está jugando aquí, y él no está siendo del todo sincero, ¿eh? Lo que se está jugando aquí es seguir con nuestra calidad de vida y con nuestras comodidades o no. Es decir, si seguimos por ese camino, está claro que vamos a agotar muchos recursos, que la polución nos va a comer y quizás incluso lo de la temperatura va a ser nefasta para seguir con nuestra vida actual. Es decir, para como vivimos ahí. Ahora, para volver a la época neolítica o volver a la Edad Media, yo creo que no hay ningún problema. Mañana se puede volver a la Edad Media si seguimos con caballos tal y cual. Lo que pasa es que, claro, va a haber una esquilmación de la población bastante brutal, ¿no? Porque hay mucha gente que no sobrevivía a una vida más dura donde realmente se necesita mucha más energía y una forma física grande. No todo el mundo está preparado. Entre otras muchas cosas, una sociedad como la nuestra, súper tecnificada y con una calidad de vida tan alta, hace que viva mucha gente que en una vida más dura, en una vida más auténtica, digamos, donde hay que caminar con tus propias piernas o con un caballo, donde hay que arar con tus manos, donde hay que hacerlo todo con tus manos y con tu fuerza física, incluso superar las enfermedades sin ayudas de medicamentos, etcétera, o de medicamentos tan potentes como los que tenemos hoy en día, se necesita una fuerza física y una salud brutal que no todo el mundo tiene y que mucha gente vive hoy en día, en Occidente sobre todo, con enfermedades que en cualquier otro lugar del mundo que no sea tan tecnificado como el nuestro, o si retrocedemos al pasado por alguna razón, aunque sea una razón ecológica, o porque la Tierra nos dice basta y nos hace retroceder a la fuerza con cataclismos, evidentemente la vida humana yo creo que seguirá, y el ser humano también. Lo que pasa es que solamente seguirán los más fuertes y los más aptos. Quiero decir, está muy claro que en el camino se quedará un montón, pero millones de personas, ¿vale? Sobre todo en Occidente, ¿eh? En el tercer mundo, más o menos, en muchos sitios seguirán tal como han seguido siempre, es decir, no van a notar casi el cambio, ¿no? Así que realmente esa es la realidad real, yo creo, de todo ese asunto. No es tanto si sigue la vida o no sigue la vida, si el planeta Tierra se acaba o no se acaba, no, el planeta Tierra tiene capacidad de regenerarse en poco tiempo. A la que acabemos de tocar los huevos, de hecho, en las partes del planeta donde la actividad humana ha cesado, la naturaleza ha recobrado, incluso en ciudades, ha recobrado sus derechos en muy pocos años, pero muy pocos, de verdad. Y entonces el equilibrio digamos, ecológico se rehace de cualquier manera. Si hasta el Sáhara le ha llovido un poquito más esos últimos tiempos y está reverdeciendo y habiendo lagos en sitios donde nunca había agua. Es decir, que
el planeta Tierra tiene una capacidad brutal de reequilibrarse y sin ningún tipo de problema. La vida, digamos, tiene una capacidad de regenerarse y de reequilibrarse brutal. Pero claro, lo que no va a poder ser es mantener nuestro nivel de vida. Y menos a millones de personas como ahora, es decir, a una élite, a lo mejor, pues esto, dictatorial, sea del corte izquierdo o del corte derecha, puede ser que consiga mantener su nivel de vida, pero la mayor parte de la gente no. Entonces, esto es lo que se está jugando. Eso es lo que la gente tiene que... No es tanto izquierda, woke, que sí, derecha no, liberal sí, liberal no. Es esto. ¿Vale? Son cosas importantes, ¿eh? Quieras que no, es un tema muy importante. Y en eso le doy la razón, que nos estamos jugando cosas muy importantes. Lo que pasa es que la estructura argumental que él sostiene, pues no, para mí está un poco equivocada en muchos aspectos. Pero bueno, en general, bien. Así que le daremos un aprobado. Venga, pues espero que os haya gustado. Que pongáis muchos likes, que no olvidaros que estoy en Spotify también, por si queréis escucharlo de forma más libre en cualquier otro soporte que no sea el ordenador o la tablet. Y poner los likes y suscribiros si sentís la necesidad, que a mí disgustarme no me va a disgustar, desde luego. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima. Chao, chao.